Buenos días, jovencitos. Bienvenidos. Gracias por su puntualidad. Vaya prendiendo sus cámaras, por favor. Buenos días, teacher. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo está Dubrasca? Buenos días, John Ángel. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. ¿Cómo están? Joyce. Buenos días. Tiffany, Elías. Buenos días, teacher. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cansados de descansar? Mientras se va conectando Jessica y Tiffany, por favor, chicos, ya irán finalizando el proyecto. ¿Sí? Pienso que ya en esta próxima semana subimos la pestañita para que usted ya suba su trabajo. Los que gusten pueden enviarme por WhatsApp para hacerles una revisión, hacerles sugerencias. Y los que no, pues bien pueden subir directamente ya cuando se ponga la pestañita en la plataforma. ¿Ok? Jessica, buenos días. Tiffany, buenos días. Qué gusto verles. Buenos días, teacher. Teacher, ¿será que puede repetir lo que dijo, por favor? Ah, ya. Les decía que ya tenemos que ir empezando a trabajar o a darle ya forma al proyecto que habíamos hablado de cómo ser de influencia en las redes sociales. Y los que gusten pueden escribirme por interno para ir viendo el avance que están haciendo, para que no se les acumule. Y si no, pues directamente ya subirán como tengan elaborado en la pestaña cuando se cree ya en la plataforma. ¿Sí? Es decir, para ir viendo cómo van avanzando sus ideas, para que no se les acumulen y se les haga pesado. Los que bien puedan, me envían por interno y si no, pues suben directamente a la plataforma. ¿Ok? Sí, eso les decía Jess. Ok, vamos entonces a revisar el tema que nos corresponde este día. No he abierto mi PowerPoint. Ay, ya. El miércoles tenemos generación de fuego, ¿no, chicos? Ya deben haberles pasado al chat. Ok. Bien. Vamos a compartir. Bien, la primera diapositiva la voy a pasar porque al final quisiera que cada uno de estos textos bíblicos lo vayamos relacionando con cada uno de los temas que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos a empezar primero con el esclavismo. ¿Ya? Leamos, por favor, Elías, con su voz de locutor. El esclavismo es un periodo donde el humano empezó a ser usado por otro con fines comerciales y de convivencia, donde el esclavo trabajaba según las órdenes del dueño. El dueño se apropiaba del trabajo del esclavo. Es una situación para la cual una persona es propiedad de otra. Ok. De lo que ustedes recuerdan o pueden apoyarse en las imágenes, el esclavismo no es algo nuevo, no es algo que se dio únicamente con la llegada de los afrodescendientes al territorio americano o cuando estuvo en Europa. Basándonos en el texto bíblico, había un pueblo que era esclavizado. ¿Quién fue ese pueblo? ¿Quién recuerda? ¿Qué pueblo fue esclavizado en manos del faraón? Los judíos.
Exactamente, ¿sí? ¿Por qué les pongo este contexto? Porque a veces cuando hablamos del esclavismo se relaciona únicamente con el color de la piel, es decir, con los afrodescendientes, que hoy en día, gracias a Dios, son libres, pero me llamó mucho la atención y les comento así rapidito que estaba viendo un reportaje y no podía creer que en pleno siglo XX todavía ha habido un grupo de negritos aquí se me va, ¿en dónde es donde la bomba? En el Chota. Todavía había existido un grupo minoritario de afroecuatorianos que habían sido esclavos en pleno siglo XX, en donde se supone que ya está totalmente abolido el esclavismo. Pero para mí fue novedoso porque no lo sabía, ¿ya? Les comparto eso así en un corto, digamos. Pero bien, el esclavismo entonces vemos que viene y hace cuenta la historia en la Biblia en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando los hebreos estaban, el pueblo de Dios estaba siendo esclavo del faraón. Y obviamente humillados, obligados, más que a un comercio, obligados a trabajar en condiciones precarias para el faraón, con el objetivo de que construyan pues todo lo que conocemos de lo que hoy se mantiene en Egipto. Más adelante, también podemos ver que se continúa con el esclavismo, lo que ya se relaciona directamente con el transporte, la venta de los afrodescendientes. ¿Qué es en sí el esclavismo? Es en donde el ser humano utiliza a otro ser humano con fines comerciales cuando le venden, con fines de esclavo cuando trabajan para ellos, ¿sí? Cuando son apropiados, son dueños de los esclavos. Es decir, el esclavismo, es decir, básicamente esclavo es una persona que es propiedad de otra, sea para que lo venda, sea para que lo utilice trabajando o para su servidumbre. Aún en nuestro país todavía se mantenía, aunque no se vea directamente con el tema de esclavismo, no sé si ustedes se acuerdan o han escuchado o conversen con las abuelitas, que hace años atrás, hablemos de hace hasta unos 10 años atrás podría decirse, en donde las personas que vivían en las haciendas criaban a una, por ejemplo, digamos que Tiffany era una hacendada y Tiffany era mamá de Jessica y Juliana, ¿ya? Y a Tiffany, su papá, John Ángel, le dejó una mucama, una niñera, y esta niñera se casó con Elías, ¿ya? Y obviamente tenían hijos. Y esta hija que nació fue Dubraska. Entonces, la mamá de Dubraska era prácticamente obligada a trabajar en los quehaceres, a ayudar criando a los niños, a Tiffany. Pero cuando ya se casa Jessica, la hija de Dubraska tenía que irse con Jessica a ayudarle en su matrimonio y con los hijos que tenga. Y nace Joyce también, y Joyce tiene que irse a trabajar con Juliana. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero por ejemplo en Otavalo era algo muy, muy peculiar, por ejemplo, en el que la persona que era la hacendada, pues tenía su niñera, su mucama, y ella cuando ya tenía familia, pues era dada sus hijas para que vayan al servicio de las hijas de la patrona. Poco a poco eso se ha ido aboliendo porque era una forma también del esclavismo. ¿Sí? Espero que no se hayan hecho bolas, sino que más o menos entiendan cuál era la idea. Y si no, pregunten a los abuelitos hace años atrás cómo iban pasando de familia en familia las personas que eran encargadas del cuidado de sus hijos. Las tan conocidas como nanas. Esa nana cuidaba a Jessica y a Juliana, y la hija de la nana tenía que ir a cuidar a las hijas de Jessica y Juliana. Y así se iban dando también, quiera que no, una etapa de esclavismo porque no tenían la opción de poder independizarse, sino que tenían que vivir con ellas a cambio de lo que les daban la vivienda, la comida, y más adelante ya exigían la educación, ya más adelante buscaban independencia y poco a poco eso ha ido desapareciendo.
Bien, luego del esclavismo hay una etapa que viene a continuación que es conocido como el feudalismo. Leamos por favor, John Ángel, ¿a qué se refiere el feudalismo? Feudalismo al sistema de organización política, social y económica que existió en Europa occidental del siglo IX a finales del siglo XV. En lo político significó la fragmentación del poder, que quedó en manos de los señores feudales. En lo social se manifestó una sociedad polarizada entre señores feudales y campesinos. En lo económico implicó una gran parte de la producción campesina quedará en manos de los señores feudales. Se inició en Francia y se extendió al resto de Europa. Coincide con los países que formaron el Imperio Carolingio. Se basaba en la propiedad sobre la tierra y en el poder guerrero por parte de los señores feudales. Ok, entonces, el feudalismo es una organización que afecta tanto en lo político, en el aspecto social y en el aspecto económico, ¿sí? Sus inicios fueron en Francia y luego poco a poco se fueron extendiendo por toda Europa. El feudalismo se dio entre el siglo IX y el siglo XV, pero se basaba principalmente en la propiedad de la tierra. Ese era el objetivo fundamental en la época del feudalismo, tener grandes cantidades de tierra para los feudales y los guerreros pues también tenían derecho a esas tierras por estar al frente de las batallas en esos tiempos tan conflictivos y con hambre de poder. Por eso dice que en el aspecto político se dio la separación del poder, fragmentación o división del poder. ¿Qué quiere decir? Que antes del feudalismo, acuérdense ustedes que la máxima autoridad que existía en esos tiempos era el rey, seguido por los religiosos. Eran los que siempre estaban a la cabeza, los reyes de España, los reyes de Inglaterra, los de Portugal. Todos estos reyes siempre estaban a la cabeza dentro de la pirámide social. Cuando se da el feudalismo, se separa esto. Es decir, pierden poder los reyes y los religiosos. Y aparecen los feudales. ¿Quiénes eran los feudales? Los que tenían grandes cantidades de terreno. Y también tenían derecho a ser feudales aquellos guerreros que formaban parte del ejército de estos, dentro de este territorio. ¿De acuerdo? En el aspecto social, en cambio, se da, como caen los reyes, como caen los religiosos, suben a un escalafón importante de la pirámide social los feudales. Y en lo económico, pues obviamente los campesinos, estaba en las manos de los campesinos la responsabilidad de la producción de esos países. ¿Sí? Entonces tenemos que en el aspecto político se separa o se le resta poder a la iglesia y a los reyes. Cobran poder los feudales. En el aspecto social ganan un escalafón dentro de la pirámide social los feudales y dentro de lo económico pues ellos vienen a ser los terratenientes, por así decirlo, y los campesinos los obligados a labrar la tierra para generar economía. Se dio en Francia, luego se extendió por Europa desde el siglo IX hasta el siglo XV. Bien, entonces, ¿qué decimos que es el feudalismo en un resumen? El feudalismo es un sistema de organización social, político y económico. Se dio en Europa entre los siglos IX y XV y tuvo un gran nacimiento en el siglo X hasta el siglo XI. Se desarrolló o se mantuvo el feudalismo por el siglo hasta el siglo XIII y vino una crisis como en todo proceso político en el siglo XIV y XV, que fue ya la caída del feudalismo. Las causas que se dieron o sucedieron para dar el feudalismo fue la debilidad de los reinos tras la desaparición del Imperio Carolingio. Cuando el Imperio Carolingio desaparece, porque ya pierde varias batallas, es ahí donde pierde poder
porque ya el rey ya no tenía dinero para seguir sustentando, para seguir pagando estas batallas. Por lo tanto, entonces el imperio cae porque el pueblo ya estaba cansado de pagar impuestos que se vayan designados solamente para estos tiempos de guerra, de conflictos, y que no fueran estos impuestos para beneficio del pueblo. ¿Sí? La inseguridad también fue causa del feudalismo, porque al momento que ya no existían gobierno, ya no habían ejércitos para que vayan conquistando terrenos, pues más bien quedaron expensos a ser invadidos por otras culturas, y los principales que invadieron el territorio de Francia y Europa en la época del feudalismo fueron los vikingos en el siglo IX y en el siglo X. Los vikingos se le considera como una cultura bastante sangrienta, ¿sí? Ellos no tenían compasión como otras culturas, como los bárbaros, que también eran sangrientos, pero en menor cantidad que los vikingos, porque ellos daban lugar a que sean llevados como esclavos, pero los vikingos querían devastar, por poco que desaparezcan esas culturas donde ellos fueron conquistando en esos territorios. Otra causa del feudalismo también fue la defensa propia, es decir, antes los reyes se encargaban de dar la protección al pueblo cuando mantenían activos los ejércitos. Pero como los reyes ya perdieron poder, tampoco estaban en las condiciones económicas de seguir apoyando a los guerreros. Por lo tanto, el pueblo y los campesinos quedaron a la merced de todos los que vinieran a invadir. Ya quedaba a responsabilidad del pueblo ver la manera como protegerse de estos invasores. Y obviamente también se dio lo que es el aumento del valor de las tierras. Como ya el pueblo no tenía dinero para pagar impuestos que sigan utilizando los reyes para las guerras, ¿sí? Entonces, pues comenzaron a poner precio a las propiedades que tenían. Y es ahí en donde se aprovecha en la época del feudalismo para poner precios demasiado altos, demasiado elevados a la propiedad privada, lo que hacía que los campesinos se les dificulte la posibilidad de tener algún día un terreno para ellos mismos producir, para ellos mismos sembrar y hacerlo generar un ingreso propio. Otra etapa importante fue el mercantilismo, ¿sí? Entonces, primero fue el esclavismo, que desapareció poco y dio lugar al feudalismo. El feudalismo comienza su decaída y comienza a perder fuerza, dando lugar a que exista el mercantilismo. El mercantilismo se refiere básicamente en que los pueblos eran ricos y tenían poder mientras más metales preciosos tengan. ¿Cuáles serían los metales más preciosos, Jessica? Abre el micrófono, mija. No sé. Yo creo que el oro. ¿Sí? Específicamente el oro y el hecho de tener grandes extensiones de terreno y seguidos por los navíos. Sin los navíos, sin las naves, sin los barcos, ¿sí? Obviamente no se podían dar ni la conquista de territorios ni tampoco el comercio, ¿sí? Por eso eran aspectos importantes. Pero en el mercantilismo, ¿qué es lo que primaba? A ellos no les interesaba tener grandes cantidades de terrenos. En la época del mercantilismo, lo que más les interesaba es negociar, pero en función del oro. Y la población o la ciudad o el pueblo que más cantidad de oro tenía era el que estaba a la cabeza, era como quien decir el que más poder tenía. ¿Ya?
Entonces, vamos a ver principalmente qué es el mercantilismo. Dubrasca, leamos, por favor, el primer párrafo. Dice, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países, basada en la acumulación de metales preciosos. Este se caracterizaba principalmente por una fuerte intervención del Estado en el comercio. Ok, gracias. Entonces, el mercantilismo es una actividad económica y que se basaba en el enriquecimiento de cada país, pero fundamentalmente esa riqueza se basaba en los metales preciosos, principalmente por el oro. ¿Y quién estaba a la cabeza del mercantilismo? Obviamente el Estado. Leamos, Jessica, el siguiente párrafo, por favor. En otras palabras, el mercantilismo es una doctrina económica que busca que los países que más metales preciosos posean sean los más ricos. Ok. Entonces, ahí concluimos diciendo que el mercantilismo tiene mucho que ver con el poder económico, pero basado en la cantidad de metal precioso que tenga, y siendo el principal el oro. Esperen unos segunditos, bobas, por favor. Gracias, preciosos. Bien. No cierran nada más, sigo. Ok, entonces les decía que el mercantilismo es un aspecto económico principalmente de los países, pero que buscaban o ganaban poder en base a los metales preciosos que tenía cada país. Como vemos aquí en la gráfica, prácticamente en Venecia era el lugar en donde más se practicaba este tipo de mercantilismo. Acuérdense que en ese tiempo los países que tenían, o las ciudades o las culturas que tenían acceso al mar, eran los que más salían beneficiados en tener este tipo de comercio y riquezas. Luego del mercantilismo tenemos pues lo que corresponde al capitalismo, ¿sí? ¿Qué entenderían ustedes por capitalismo? ¿Qué le viene a su cabecita cuando escucha usted el capitalismo? Joyce. ¿Qué sería una persona capitalista?
poder que posee económicamente una persona. Sí. Elías, gracias Joyce. ¿Qué podría decir Elías? ¿Qué me preguntó, Lisa? Es que no le entendí bien. ¿Qué es capitalismo para usted? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué concepto tendría usted cuando le dicen la palabra capitalismo? O sea, un sistema de gobierno, un sistema económico de un país. Ya, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la característica en particular? No sabe, no sé. Ok. Bien, el capitalismo es la persona o grupo de personas en donde tienen el poder económico en sus manos. ¿Sí? Esos son los capitalistas. Y para que usted entienda qué es un capitalista, es, por ejemplo, cuando yo me voy a poner un negocio, ¿qué se necesita? De un capital, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene el dinero para hacer la inversión, me voy a poner una churrasquería, digamos que es un local de comida rápida, ¿ya? Entonces, yo tengo el capital para el local, para la infraestructura, para pagar los empleados, para la comida, para todos los insumos que se necesitan. Esa persona que tiene esa capacidad monetaria se le conoce con el nombre de capitalista. Por eso ustedes deben haber escuchado cuando dicen, me quiero poner un negocio tal o cual, le dicen, pero ¿y cuánto tienes de capital? El capital es el fondo, la reserva económica con la que usted cuenta para emprender algo. ¿Sí? Y obviamente hay personas que no tienen el capital, pero tienen la mano de obra. Y ahí es en donde se viene a dar las sociedades. Yo tengo el capital, pero no tengo la mano de obra. Entonces se fusiona la persona que tiene el dinero, los recursos económicos con la persona que maneja la mano de obra. Partiendo de ese concepto básico de qué es el capitalismo, que es una persona en donde se centra el poder económico o que tiene grandes cantidades de dinero, podemos decir que el capitalismo es un sistema económico en el que los individuos, si es solamente una persona, o empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios. Un ejemplo de capitalismo en nuestro país tenemos el Banco del Pichincha. Otro ejemplo de capitalismo en nuestro país tenemos el grupo de Pronaca. ¿Con qué se relaciona Pronaca? ¿Cuál es el negocio de Pronaca? ¿Quién sabe? ¿Han escuchado de Pronaca? Juliana, ¿qué es Pronaca? ¿No es la empresa la cual vende alimentos como carne, pollo y eso? Sí, exactamente. Pronaca es una empresa capitalista en nuestro país, es decir, recibe y ahora también produce grandes cantidades de, no solamente de pollo, sino también de carne de cerdo, chuletas, todos los derivados, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice que Pronaca es una empresa capitalista? Porque se encarga de la producción, ¿sí? Se encarga de la producción, en este caso, de lo que se necesita la población como del consumo humano. Nosotros para vivir necesitamos alimento, vestimenta, ¿no es cierto? Y Pronaca se fue por la línea de la alimentación. Entonces ellos satisfacen las necesidades de los ciudadanos y producen por ejemplo, la crianza del cerdo, la crianza de los pollos, la crianza de los pavos para cuando es diciembre, ¿sí? Para satisfacer la necesidad y el consumo de los ciudadanos en general, ¿ya? Entonces, como él tiene ese poder económico para tener la infraestructura, para tener el mercado, para tener la mano de obra, por eso se le conoce como capitalista, ¿sí? Entonces, el capitalismo inició o apareció en el siglo XIII en Europa.
Después de que ya se venía acabando el feudalismo, se dio lugar a una breve temporada del mercantilismo y luego apareció lo que se conoce como el sistema económico del capitalismo. Uno de los representantes fundamentales del capitalismo tenemos a Adam Smith, y él defiende la posición o define la posición del capitalismo como el sistema de precios de libre mercado. ¿Qué quiere decir? Que se da la oferta y la demanda. Existe Pronaca, pero también existen los pollos andino. Los pollos andino también son un eje económico, pero en menor cantidad que Pronaca. Pero ya deciden los consumidores en cuál de ellos adquirir los productos, dando lugar a la libre demanda de mercado, a la oferta y la demanda que es el comercio. Tenemos a continuación, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es un sistema económico, político y filosófico también. ¿Por qué filosófico? Porque se vino a pensar de una manera diferente, ya no de una manera de opresión, sino ya a comenzar a ver desde un aspecto libre, donde el ser humano ya es considerado una persona libre para exponer sus ideas, su pensamiento, su criterio. También una libertad económica en la que usted decide con quién hacer negocio, y en el aspecto económico donde usted también decide a quién pone en el gobierno. ¿Sí? En el liberalismo se da la libertad de expresión, la libertad de comercio, la libertad de asociación entre países con quienes se fusionan, entre comerciantes con quienes se unen, y es así que sale la libertad para competir. Se da la libertad de competir entre el mercado de aerolíneas, se da la libertad de educación, ¿sí? Usted puede escoger en dónde debe estudiar, usted decide escoger qué es o dónde decide trabajar en el liberalismo. Y tenemos seguido por el socialismo. Y el socialismo es el control por parte de la sociedad organizada con todas sus partes integrantes por los medios de producción, como las diferentes fuerzas de trabajo en la sociedad. El socialismo se supone que es la sociedad la que tiene una igualdad. Es decir, no hay ricos, no hay pobres. Es todos para todos por igual. Ese es el verdadero socialismo. Lamentablemente, dentro de la política, el socialismo ha sido manipulado, haciéndonos creer al pueblo de que el gobierno está a favor del pueblo, pero tras cortinas se ve que lo único que consiguieron era enriquecerse o permitir que terceras personas se enriquezcan. Y demostración de este socialismo o falso socialismo, pues lo vivimos en nuestro país en gobiernos anteriores. ¿Qué gobierno era, Elías? Lenín Moreno. ¿Y el anterior? El de Rafael Correa. Exactamente, sí. Lamentablemente, pues ahí fue una evidencia de un socialismo disfrazado, que daba el bono al pueblo, que construía las réplicas de los colegios, pero vemos que cuando ya se acabó ese gobierno, vimos que esa falsa realidad, lo que conllevaba o el interés principal del gobierno, era pues tener negociaciones con altos precios, a diferencia de los reales. Es decir, digamos que un colegio del Milenio costaba, por decirle, su construcción como unos $100,000, y resulta que ellos por debajo negociaban y sacaban de usufructo de esas mismas instalaciones por el doble, permitiendo así todo lo que pasó con el escándalo de Odebrecht, que todavía se siguen en juicios contra el gobierno anterior. ¿Ya? La idea del socialismo es buena, pero no se ha podido llevar a cabo, porque lamentablemente existe y siempre va a existir la desigualdad económica. Finalmente tenemos el capitalista y el socialismo, que es lo que yo les quería hacer una comparación. El capitalista dice que te enseña a pescar. El socialista te da un pescado que le robó a otra persona. Ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela con un supuesto gobierno socialista? Digo un supuesto porque no es la realidad. Ejemplo, digamos que yo vivo en Venezuela y me compré una casa que tiene 3 pisos. ¿Ya? Endeudándome, vendiendo mi carro, con plata de herencia. Bueno, me hice números para comprarme una casa de 3 pisos.
Entonces, yo vivo en la planta baja y los otros 2 pisos los arriendo para vivir, para educar a mis hijos o para pagar el préstamo que me faltó para comprar la casa. ¿Qué hace el socialismo? Supuestamente en beneficio del pueblo. Viene y me quita a mí los 2 pisos que yo compré con sacrificio y le regala al pobrecito que no trabaja, al pobrecito que no quiere dedicarse a un oficio. ¿Les parece correcto, sí o no, John Ángel? ¿Por qué? Porque esa persona no está haciendo nada que le regalaron eso. Lo Sí. están poniendo más mediocre. Exactamente, y con eso se propaga, como dice John Ángel, la mediocridad, la irresponsabilidad, la educación se viene abajo, porque prácticamente te está dando, como se dice vulgarmente, casa, dama y chocolate sin la necesidad de tu esfuerzo. Y yo tengo la culpa por haberme endeudado, yo tengo la culpa por haber trabajado, yo tengo la culpa por haber luchado por comprarme esa casa. ¿Sí? Eso es el falso socialismo, que supuestamente no es que el país, no es que el gobierno, no es que el presidente está construyendo en un terreno y me dice, esta casa te regalo. No es así. Él hace estudio, hace un censo para saber yo qué propiedades tengo. Y en base a eso, como yo tengo mucho, me quita a mí, que no sabe cómo me endeudé, que no sabe cómo logré tener ese patrimonio para darle a una persona que pobrecita no trabaja, pobrecita no se educó. ¿Ya? Este es el falso socialismo, porque no es que el gobierno te está dando. Miren, en el gobierno que mencionaba Elías, en el de Rafael Correa, subieron el bono, pero ¿de dónde salió el bono? El bono no salió del Estado, el bono salió de los impuestos que nos subieron a todos. Entonces, no nos está robando a unos para, según él, quedar como héroe para otros. Eso es un falso socialismo. En cambio, el capitalista, ¿qué hace? El capitalista es como cualquier banco, cualquier cooperativa, que te da la oportunidad de que tú tengas tu emprendimiento, cualquiera que este sea, y te da, si tú no tienes el capital, él te favorece con el capital para que tú te pongas tu negocio, te favorece con tu capital para que puedan, tener una educación digna de cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Te da lugar a una buena, a un buen desempeño económico. Es decir, él te da las herramientas, él te da la facilidad para que tú emprendas y tengas lo tuyo, pero con sacrificio, lo cual no sucede en un capitalismo. ¿Bien? ¿Sí? Rápidamente vamos a ver el socialismo, cómo es la educación y cómo es en el capitalismo. En el socialismo, hasta donde alcance la capacidad de cada uno. Si tú tienes capacidad, y es lo que pasó con la CENESID, si tú tienes capacidad, vas a entrar a la central. ¿Ya? Si diste un buen promedio, si diste un buen puntaje, entras a la universidad central. En cambio, en el capitalismo depende de la situación económica de cada uno. Si tú tienes tu economía que te favorece poder pagar una universidad cara, pues lo haces. Y si no, pues tienes libre acceso a la universidad pública. En el socialismo tienes un servicio médico público y gratuito, pero cuando vas no tiene medicamentos o no tienen los rayos X y terminas yendo a un servicio público de salud privado. ¿Sí? ¿Qué pasa en el socialismo con la jubilación? Te da una edad razonable con pensiones garantizadas, pero mira que le metieron, en el caso de nuestro país, la mano al bolsillo al IES. Y ahora los jubilados están en peligro de extinción. ¿Sí? Entonces, es importante saber la realidad de lo que es el socialismo. El verdadero socialismo debería cumplir cada uno de estos vistos que tenemos en la pantalla. Pero lamentablemente vivimos una época de un falso socialismo donde podemos evidenciar que no se hace realidad. En cambio, en un sistema capitalista, todo depende de tu esfuerzo, todo depende de tu sacrificio, todo depende del apoyo que te pueda dar la persona.